La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Él permite que nosotros cada día estemos más por lo alto. Él hace que nosotros hablemos y que cada vez que hablemos la gente oiga nuestra palabra, porque Él es bonito, Él es bendito, Él es así. Bueno, mis amados hermanos, preparemos nuestro corazón, levantemos la mano, la diestra, derecha, Señor, hacia adelante, y digámosle: Padre, hoy venimos a ti, Señor. Hoy venimos con un corazón dispuesto, Señor, y un cuerpo, Señor, libre para ti, Papito Dios. Hoy queremos que seas tú, Señor, quien nos ministre, quien nos llene, quien nos hable, quien nos guía, quien nos dirige, Señor, y que por medio de tu Espíritu, mi amado Señor, seamos llenos completamente, Señor, esculpamos tu palabra, Señor, y seas tú, Señor, ministrándonos de forma tal que podamos, Señor, declarar, Señor, lo bueno, Señor, y desechar lo malo, Señor. Gracias, Papito Dios, por esta mañana, gracias por darnos el querer como el hacer, y gracias por permitir, Señor, estar aquí una vez más en tu presencia, mi amado Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Yo le preguntaba al Señor esta mañana, no esta mañana, sino hace unos días, yo le decía: Señor, ¿en qué fase estamos? Porque nosotros recibimos unos conocimientos que vienen dados por unos devocionales, por unos ayunos, por unas vigilias y por unas prédicas, unas enseñanzas. Y de esta forma Dios a nosotros nos está colocando en un nivel, y ese nivel es el que hace que nosotros cada día entremos. Y yo le preguntaba al Señor, le dije: Señor, bueno, entonces ahora que estamos para mí, en lo que estoy yo explicando, ¿sí? en Él, entonces es cuando verdaderamente Dios quiere manifestarse en cada uno de nosotros para mostrarnos qué es estar en Él, qué es estar en Dios. Y para poder estar en Él tenemos que ser plenos de ¿qué? De esa confianza, de tener ese enfoque dispuesto en Él, y fuera de eso tener verdaderamente esa plenitud de lo que se llama convicción y certeza. Estar convencidos y estar ciertos, como lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y eso es algo real en nuestra vida. En la medida que uno entre en el camino del Señor, en la medida que uno vaya estudiando, es como cuando uno está de estudiante en una universidad o en un colegio. Si usted va a la clase y usted pone atención en la clase, si usted dispone de su corazón para la clase, en ese momento todo lo que suceda en esa clase usted lo va a recibir y usted va a aprender, y en la medida que usted va caminando va mostrando lo que usted ha aprendido de esa clase, de esa enseñanza, de ese estado, de ese círculo que Dios coloca en cada uno de nosotros. Por eso nosotros, siempre, yo he dicho que siempre tenemos que estar siguiendo la secuencia de lo que Él trae para uno. ¿Para qué? Para que uno pueda verdaderamente confirmar en uno mismo. Es uno mismo el que verdaderamente se da cuenta de lo que sucede. Soy yo el que tomo la decisión de decir: ¿estoy en Él o no estoy en Él? Cuando uno está en Él, tiene que confiar plenamente en Él. Tiene que decirle a Él las cosas y tiene que esperar en Él. No que uno diga: yo he esperado en ti, Señor, sino es que yo espero y estoy plenamente convencido de que el que tengo es el que hace la obra.
Otra cosa es diferente, es que tenemos que esperar en Dios, pero también cumplir, ¿sí?, las cosas, porque la palabra de Dios dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces tenemos que mirar una serie de factores que son importantes tenerlos en cuenta. Habíamos hablado la vez pasada, habíamos hablado de que nosotros ya estábamos entrando en un proceso que es en Él. Ya no es por Él, ya no es lo que Dios esté haciendo, sino es lo que nosotros vamos a hacer de acuerdo a lo que Dios a nosotros nos ha entregado, nos ha dado. Es como decir, si tú quieres salir a la calle, tienes que vestirte, tienes que ponerte una ropa. Tienes dos opciones, o sales desnudo o sales vestido. Para eso Dios te ha dado a ti un vestimenta, un vestir. Entonces cuando tú vas a salir a la calle, pues te pones un vestir, te pones una ropa, llámese camisa, llámese blusa, llámese vestido, como se llame. Pero tú te lo colocas. Es así como Dios en este momento, Él a ti te ha dado un conocimiento, te ha dado un entendimiento y te ha mostrado que en dónde estás, qué posición tienes. ¿Sí? ¿Estás caminando dónde? ¿Estás caminando en el mundo o estás caminando en el nuevo reino, en el reino de los cielos? ¿Estás verdaderamente haciendo lo que Dios dice en su palabra? Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, o estás buscando las añadiduras primero, para que empieces verdaderamente a clarificar el enfoque que tú tienes en Dios. ¿Cómo estás enfocado? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Estás mirando lo del mundo aún? ¿Estás viendo lo del mundo? ¿Estás queriendo que el mundo te diga a ti, te hable, te enseñe, te dé cosas? ¿O estás esperando en Dios para que Él a ti te enseñe y tú puedas caminar en Él, puedas verdaderamente ver que cada día que tú pidas las cosas, esas cosas te son concedidas ¿en quién? En el poder de Dios y en su palabra. Y si tú tienes ese pequeño, así como un grano de mostaza de fe, y Dios no dice hombre de poca fe, sino te dice tu fe es grande, ve, el milagro ya ha sido real. ¿Sí? Eso le pasó a la sirofenicia. La sirofenicia pedía, le decía, maestro, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús le dijo, pero es que yo no puedo entregarle el pan, ¿sí?, sino a los siervos de Dios. Y ella dijo, de las migajas que caen de la mesa, también comen los perrillos. Y en ese momento Dios entendió, Jesús entendió que la fe de esa mujer, que lo que la andaba buscando era por su fe que tenía en la palabra de Él. Y por eso le dijo, mujer, ve. ¿Y de qué estaba enferma la hija? ¿Qué tenía la hija de la sirofenicia? Estaba poseída, estaba endemoniada. Pero ella le dijo, ve, ¿tu hija es sana? ¿O qué le dijo? ¿Tu hija es salva? ¿O qué le dijo? Tu fe te ha sanado. Tu fe la ha sanado. Por eso nosotros tenemos que tener esa convicción, mis amados hermanos, y esa certeza de lo que tenemos como enfoque en nuestra. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Acuérdense que en los devocionales hemos hablado de la diferencia que existe en el corazón, porque hay un corazón humano, este que late, ese también tiene vida, ese también siente. ¿Por qué? Porque hay una serie de hormonas, una serie de fenómenos que hacen que ese lata más rápido. ¿Por qué? Porque estoy angustiado, porque estoy deprimido, porque tengo problemas. O que lata más lentamente, de acuerdo a cómo esté, si estoy reposado, estoy tranquilo. Pero tenemos un corazón, dentro de ese ser natural también hay un corazón, que es el que hace que ese ser tenga. Yo esta mañana decía al Señor, Señor, ¿por qué las costumbres han hecho que nosotros tengamos tanta dureza en el corazón? ¿Por qué las creencias han hecho que nosotros tengamos tanta dureza en nuestro corazón? ¿Por qué nosotros anteponemos unas creencias y unas costumbres que sabemos que no son y aún siguen primando en la vida de nuestros hermanos los creyentes en Cristo Jesús? Y yo le preguntaba a él, le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué puede ser más fuerte eso que tu palabra, Señor? Si sabemos que tú, Señor, cuando tú estuviste, resucitaste. Cuando tú estuviste, quitaste la ceguera, Señor, en ese hombre.
En uno fuiste un milagro inmediato, en el otro te demoraste. ¿Hiciste qué? La doble unción. Cogiste de la tierra, cogiste del barro, Señor, lo tomaste en tus manos y lo colocaste, le echaste tu saliva, lo colocaste en el ojo de la persona. ¿Y por qué nosotros, Señor, por qué tenemos que tener mucho problema para poder desarraigar, o sea, desenraizar estas costumbres, estas estructuras que se han hecho, que hemos formado con nuestra mente, que hemos formado en nuestra vida, que hemos hecho de un diario trajinar? Es más, aún más, hasta para poder quitar esa costumbre que teníamos antes de echarnos la cruz. La teníamos y aún nos queda difícil. Hay algunos que les queda difícil para poder quitarse esa costumbre, porque es una costumbre, es un hábito. Entonces yo le decía al Señor, entonces él me decía, estamos caminando en eso, estamos caminando, ya saben por Él, ya saben las cosas, ya vamos bogando mar adentro, ya vamos entrando un poquito más en ese caminar. Ahora estamos cuál va a ser la respuesta de cada uno de nosotros con respecto a lo que hemos aprendido del Señor. ¿Qué has aprendido tú de Dios? ¿Qué has aprendido tú de todas estas enseñanzas, de todos estos devocionales, de todos estos sacrificios de mis hermanos, de todos estos tiempos que han sacrificado, que han hecho? ¿Para qué? Para podernos traer un mensaje a nosotros en cada devoción. ¿Qué hemos aprendido verdaderamente cuando hemos estado aquí en la iglesia recibiendo el ayuno? Y cuando hemos venido, Señor, a ver un corazón dispuesto que ha llamado a alguien para que venga y nos hable, nos enseñe, nos edifique, nos forme, y fuera eso, nos alimente, porque nos dan, Señor, nos dan bocado, nos dan comida, nos dan tinto, nos dan, sí, chocolate. A mí me dan chocolate, y a ustedes, quién sabe si de pronto les den chocolate, pero a mí sí me dan chocolate, y me consienten. Y nos consiente. Pero más que nada es que nosotros empecemos verdaderamente a ser edificados. ¿En quién? En la palabra de Dios. Que empecemos a diferenciar una cosa de otra. Sí, que empecemos a mostrar en dónde estamos nosotros ubicados, mis amados hermanos. Que empecemos a mostrar qué posición y qué posesión tenemos en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Leticia decía esta mañana, yo le pedí al Señor, yo decía, es que estoy en Él. Y yo también tuve un problema, porque yo estuve donde mi prima estos días, y ella también tuvo el problema igual que el de Leticia, la misma cosa. Mi prima quedó, pues, las manos se le torcieron, todo, y perdió completamente el sentido, o sea, no oía nada, ni hablaba ni nada. Entonces yo le preguntaba al Señor, yo le decía, Señor, en la medida que caminamos en Cristo Jesús, en la medida que caminamos en Él, en su palabra, mis amados hermanos, nosotros vamos a tener un corazón sano. Vamos a tener un corazón sano. Sí es cierto que tenemos que entrar en pruebas. Vienen las pruebas, ¿para qué? Para poder madurar nuestra forma de ser, para poder desenraizar más y para que cada uno de nosotros caminemos con certeza, con convicción de que lo que nosotros tenemos es de nosotros. Yo les pregunto, cuando ustedes se colocan su vestimenta, cuando ustedes salen a la calle, ¿salen pensando de que de pronto están desnudos? Ustedes salen convencidos de que están cubiertos, de que se pusieron una vestimenta para poder caminar en la calle, para poder ir a hacer una vuelta. Cuando usted sale a la calle y va a hacer una compra, usted lo primero que hace es buscar si tiene la posibilidad de comprar lo que va a comprar. Y usted busca la parte financiera para poder suplir esa necesidad. Yo les pregunto, cuando usted sale, viven todo el tiempo pensando en que, ¿será que yo lo llevo aquí? ¿Será que lo llevo acá? ¿Será que tal cosa? Venga para acá, otra vez reviso, y cada ratico, cada 3 minutos o cada 4 pasos, ustedes están buscando a ver si tienen o no tienen lo que ustedes piensan comprar para poderlo comprar. Creo que no, ¿cierto? Creo que no, porque estamos convencidos, estamos plenos y estamos certeros en que lo que vamos a hacer lo tenemos porque lo podemos, lo tenemos para poderlo hacer. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Y es así como Dios quiere que usted, mi amado hermano, esté en Él, que usted camine en Él, que usted esté completamente convencido de que está en Él, de que usted esté completamente cierto de que lo que espera en Él, ahí está. Está, porque tu palabra lo dice, porque nosotros tenemos bendición y la bendición no es para los demás. Él tiene dispuesto la bendición para nosotros.
Una vez yo oí una prédica hace unos años y hace 20 años, 20 y pico de años. Y esa prédica decía que Dios tenía, ¿sí? Tenía unos cuartos, y en los cuartos tenía preparado para cada uno de nosotros, con el nombre de cada uno, los zapatos que nos íbamos a colocar dentro de un mes, dentro de 2 meses. Y para cada uno tenía sus cosas, que lo que teníamos que hacer nosotros era que el ropero que teníamos lleno de todas esas cosas que estaban viejas, mohosas, ¿sí? Y ya maltrechas, teníamos que limpiar ese ropero. ¿Para qué? Para que viniese esa bendición y cayera sobre nosotros. Pero que teníamos que estar convencidos de que lo que nosotros estábamos esperando era cierto. Por eso tu palabra, cuando yo estaba oyendo las canciones, yo vi a mi mente una palabra y me decía: pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Yo decía: Señor, claro, es que si yo pido, pero si yo pido convencido y cierto, eso me va a venir, eso me viene. Si la hermana no hubiese pedido y no hubiese estado convencida de que lo que estaba pidiendo, ¿sí?, la sanidad no hubiese venido sobre ella. Había tocado llevarla al servicio de urgencias, pero como pidió y clamó, y su corazón en ese momento ya, ¿sí?, su mente vino a él, pidió, clamó, y que Dios se lo concedió. ¿Y qué pasó con eso? Ella tiene más certeza y más convicción de que cada vez que vaya a hacer algo, ella, si le pide a Dios, Dios se lo va a conceder. Pero hay 2 formas de conceder a Dios, que tenemos que empezar verdaderamente a conocer las cosas. O sea, es cierto, Dios puede hacernos un milagro, Dios puede darnos todo lo que Él quiera, Dios puede destruir hasta el enemigo y dejarnos sin el enemigo. Pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está ese enraizarse? ¿O será que Dios le quita el sol, la fortaleza del sol, a la planta para que la planta no tenga calor? Dios utiliza el calor del sol para que la planta pueda crecer más, para que la planta pueda verdaderamente seguir hacia donde tiene que seguir, cumplir un propósito por el cual Dios le dio la simiente, le dio la semilla. Es así como Dios quiere que cada uno de nosotros que tiene un propósito lo podamos hacer, ¿pero qué? Pero recibiendo todas las cosas que Dios envía para que nosotros podamos cada día ser más, ¿qué?, más fuertes en Él, más convencidos en lo que tenemos, más en Él. Óigame bien, en Él, no en usted, no en mí, no lo que yo sepa, no las amistades que tenga, no los primos, no los tíos, no aquel que es el gobernador, que es el alcalde, que es el presidente, no, es en Dios, que es el Señor de todo, que es el Dios, que es el Creador, que es el que verdaderamente a nosotros nos llena completamente, que es el que suple todas nuestras necesidades, que es que por intermedio de su Espíritu nos instruye, por medio de su Espíritu nos llena, ¿sí?, y nos da plenitud, que es que por medio de su Espíritu, Señor, nos satisface completamente. Óigame bien, pero estar satisfecho no significa estar lleno. Estar satisfecho significa que ya no quiero más de eso, porque vendrán de pronto otras cosas más, porque vendrán otras cosas más. Si ustedes se acuerdan, cuando Cristian habló sobre la nieta, que le pidió el vaso de agua y le dijo: ya no quiero más, ¿no? Y al ratico estaba comiéndose una galleta o algo así. Eso estaba, ¿qué? Estaba satisfecha, ya no quería más. Pero ¿por qué? Porque hay otras cosas más que Dios quiere que nosotros tengamos para nosotros, para poder ser, ¿qué?, plenos, para poder ser completamente llenos. En el caminar he aprendido, no sé si de pronto estoy en lo correcto, no creo en el favor de Dios que estoy en lo correcto. En el caminar de nosotros hay 2 caminos, mis amados hermanos: el camino de la luz o el camino de la oscuridad. Nosotros tenemos una libertad, tenemos una voluntad libre, porque Dios así lo ha dispuesto, que sea libre la voluntad de cada uno de nosotros. Y esa voluntad es la que hace que yo tome una decisión: o cojo el camino de la luz, o cojo el camino de la oscuridad. Desafortunadamente para nosotros, lo que yo he entendido es que nosotros hemos vivido en la oscuridad, hemos vivido en la mentira, hemos vivido bajo una convicción y una certeza de lo que no es.
de lo que verdaderamente nosotros esperábamos, pero que solamente se cumplía dentro del campo de lo finito. Muchas veces uno llegaba y iba a donde su patrón y le decía al patrón o le decía a su jefe, necesito tal cosa, y el jefe muchas veces se la daba. Pero cuando no era la anuencia del enemigo, en ese momento entonces, ¿qué hacía? Bloqueaba eso. ¿Para qué? Para que usted entrara en aflicción, entrara en tormento, entrara en duda y empezara usted a buscar y a pagar intereses más altos de lo que no se debía pagar. Pero cuando uno camina en el camino de Dios, cuando uno lo busca a Él actúa por medio de su espíritu en el corazón de cada persona y hace que las cosas se hagan para el Hijo de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, ¿qué dice? Vemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Amén. Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Amén. Entonces, si ustedes se miran, si ustedes analizan, si ustedes profundizan, si ustedes bogan mar adentro, ¿sí?, se van a dar cuenta de lo que Dios tiene, lo que Dios ha dicho. O sea, por Él, ¿sí?, por Él hará en nosotros todas las cosas. Por eso yo muchas veces he dicho que cuando estamos en Él es fácil, pero tenemos que estar en Él, porque Él todo lo hizo, Él todo lo hace. Si yo soy una roca, si yo soy de pronto un hierro, si yo soy de pronto un pedernal fuerte, duro, como lo que nos expresaban estas hermanas, ¿sí?, si soy un diamante, ¿sí?, dígame si alguien puede golpearme y me puede partir, me puede vencer. Nadie. Pero cuando yo no tengo esa fortaleza, porque yo soy débil, pero la palabra de Dios dice, diga el débil ¿qué? Amén. Entonces cuando uno empieza a vivificar, oígame bien, a vivificar la palabra, es estar en Él, es poder vivir en Él, es confiar en Él, es caminar en Él, es verdaderamente ver la obra que Dios tiene para usted. Pero si usted no la realiza, ¿cómo la va a poder entender? ¿Cómo la va a poder ver? Si usted no se lanza, si usted no toma esa fe, si usted no la dice, Señor, voy a lanzarme a esto, si usted no espera en Cristo Jesús, entonces ¿cómo va a tener, por decir, cómo va a comprobar si lo que usted está esperando se hace realidad? Si usted tiene un Dios vivo, ¿será que tenemos que estar en la fase de la muerte para poder pedirle al Señor que nos dé vida, cuando la vida es antes de eso? Yo siempre he dicho, mis amados hermanos, no sé si de pronto esté en lo correcto o no esté en lo correcto, yo siempre he dicho que cuando yo estoy en Él, en mí tiene que haber sanidad. Yo tengo que ser sano, debo de ser sano. Lo que pasa es que hay pruebas, como hemos entendido, porque si nosotros miramos el libro de Job, llegaron muchos a decirle a Job que él estaba enfermo, era porque él no confiaba en Dios, él no tenía al Dios infinito. Y si miramos al final de los capítulos de Job, vemos que Dios le dice a Job que ore por sus amigos, y en la medida que él ora por sus amigos es cuando Dios da la bendición, y cuando Dios bendice a Job de forma tal que él va a recibir el doble o el triple de lo que antes tenía. Y no solamente en lo interno, sino también en lo externo, mis amados hermanos. Entonces, por eso Dios quiere que nosotros podamos verdaderamente bogar mar adentro y vivificar la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, en mi entender, ustedes, todos los que caminamos en Dios, ¿sí?, ¿qué dice la palabra? Dice que a todos los que amamos a Dios, todas, no hay ninguna, no dice es que el 50%, el 60%, dice el 100%, todas las cosas nos vienen a bien, todas. Por eso yo decía, wow, pedir, pero ¿cómo tengo que pedir? Tocar, ¿cómo tengo que tocar? Clamar, ¿cómo tengo que clamar? Yo todos los días le digo, Señor, clamo a ti, a pesar de que yo sé que Él oye mi clamor, tengo que decirle, Señor, clamo a ti para que tú me enseñes las cosas grandes y ocultas que nadie conoce, Señor. Pero tienen que ser las cosas grandes y ocultas que nadie conoce. ¿Para poder qué? Para poder estar en Él.
para poder cumplir lo que Él quiere conmigo. ¿Por qué? Porque si lo estamos viendo, mis amados hermanos, Dios lo que hace, Dios colocó en ti amor, ¿para qué? Para que tú recibas el amor. Y en la medida que tú reconozcas que tienes el amor, en la medida que tú reconozcas que tienes el amor, óigame bien, no pasión, no cosas de la carne, sino el amor en Cristo Jesús, el amor en Dios, en esa medida tú vas a entregar de ese amor así como tú lo recibiste, porque es mejor dar que recibir. Y en la medida que tú des de ese amor, dígame si la persona que va a recibir de ti no va a recibir del amor de Dios, no el amor tuyo, sino el amor que Dios te ha dado a ti. Oígame bien qué es la diferencia. Una cosa es que yo le dé de lo que yo supuestamente tengo como amor, de lo que yo he aprendido, he conocido, he entendido y sé en lo natural, en el mundo, que es amor supuestamente. ¿Cuántas veces la gente dice te amo mucho? Y no ama sino que quiere, que no ama sino que desea, y dice te amo, confunde. Por eso yo siempre he dicho que es necesario que venga ese idioma, que venga esa parte, esa raíz que nos muestra a nosotros lo que nosotros estamos verdaderamente diciendo. Cuando viene la persona y le dice, ¿y cómo me amas? ¡Wow! ¿Cierto? Y se queda el tipo pensando a ver cómo la amo, ¿cierto? Porque su mente vino, amo, ¿sí? Entonces yo te amo, ¿sí? Pero no sabe ni siquiera lo que significa amar, el amor. ¿Qué es lo que Dios trae para que nosotros, por Él, por el amor de Él, nosotros podamos caminar en Él? Óigame bien, en Él. El amor de Él me llena a mí de amor para yo poder dar hacia mi ser, hacia mi cuerpo, hacia mi templo, donde mora su espíritu, de Él, de ese amor. ¿Para quién? ¿Para quién? Óigame bien, porque es por Él, en Él y para Él. ¿Para quién? Para Dios, primero que todo. Primero que todo. Porque primeramente busca el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, ha venido el reino de los cielos, ¿a quién? A vosotros. Y en la medida que nosotros vivifiquemos ese reino de Dios en nosotros, óigame bien, en nosotros, es cuando nosotros podemos verdaderamente comprender, óigame bien, entender, óigame bien, iluminarnos, óigame bien, inspirarnos en la palabra de Dios. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Entonces la vez pasada hablábamos de un enfoque. ¿Un enfoque en quién? Un enfoque en Dios. No estamos hablando de un enfoque en el mundo. Por eso yo siempre he tratado de insistir que tenemos que diferenciar cuando hablemos de la parte natural y cuando hablemos de la parte espiritual. Si ustedes oyeron el devocional que yo hice, que es complejo, que es difícil para poder hablar del corazón, que es complejo porque muchos hablan del corazón de una forma y otros hablan del corazón de otra forma. Y es complejo. Porque son personas que tienen una unción de Dios. Son aquellos ministradores que tienen una unción de Dios. Y yo no fui llamado a decir ellos son buenos o son malos. Nosotros no fuimos llamados a eso. Nosotros fuimos llamados solamente a hablar de la palabra de Dios, a traer el mensaje de Dios, no a criticar a nuestros vecinos, no a criticar a todos aquellos. Porque uno no sabe en qué momento esa forma de hablar de ese predicador puede ser para bendecir al pueblo, para que el pueblo aterrice, para que el pueblo otra vez tome y reciba y diga, hoy nos dieron un lapazo, ¿cierto? Hoy nos dieron un correazo, hoy nos dieron un latigazo. Y en esa forma entonces cambia la forma de pensar de ese pueblo. Y viene alguien yo les comentaba, yo les decía, ¿cómo es posible que alguien venga, coja ¿sí? el medio, el ambiente para poder hablar y criticar a una pastora? ¿Quién soy yo para criticar a alguien? Si nosotros somos débiles, mis amados hermanos, y a nosotros ¿quién nos hace fuerte? Solamente el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Ya así como nosotros tenemos que empezar a vivificar ese proceso. ¿Por qué? Porque lo primero que hace Dios es que a nosotros nos da una identidad. Usted va a aterrizar, usted tiene que saber dónde está y cómo está. Usted no puede estar pensando en es que yo estoy hoy allá o acá. Por eso Dios colocó en mi mente que fuera un tren de alta velocidad. Porque hermanos, si usted se sale por la puerta del tren de alta velocidad, se muere, hermano. Porque la misma velocidad destruye su cuerpo.
le fractura sus huesos. Entonces usted no puede salirse. Si saca la cabeza se la lleva a la velocidad. Entonces cuando usted toma ese tren de alta velocidad, a caminar dentro de ese tren, a recorrer todo ese tren, ¿qué es lo que trae el tren? Una parte inicial, o sea, donde va el que maneja el tren, el que conduce el tren. Y de acuerdo a lo que conduce ese tren, de acuerdo al que conduce ese tren, si yo me monté en el tren correcto, ¿hacia dónde voy? Hacia la meta correcta. Tengo el enfoque correcto. Tengo verdaderamente la diana y mi mirada está puesta en Él, solamente en Él. ¿Por qué? Porque Él es mi fin, Él es mi principio, Él es mi todo, Él es mi ser. Él es todo lo que llena mi alma. Él es aquel que hace que mi corazón pueda ser un corazón sano, un corazón puro, un corazón que entregado solamente a Él, para Él. Entonces Él me ha entregado a mí todas esas cosas, me las dio por medio de ¿qué? De su palabra. Óigame bien, de su palabra. Pero su palabra sin el Espíritu de Dios es palabra muerta. Puede que otro la coja. Irán ustedes, o uno ve, me pasó a mí una vez que yo conseguí unos CDs y unos cassettes, en esa época eran cassettes, ¿sí? Y yo los ponía en mi Walkman, me los llevaba en el bolsillo y yo caminando, ¿sí? Haciendo la gimnasia, iba de Cañaveral a Girón y volvía, eran 2 horas más o menos ir y volver. Y en ese tiempo yo oía esa charla de esa persona. El tema era primero lo primero. Ese era el tema principal. Y yo convencido de lo que el tipo estaba diciendo, wow, ese tipo tiene una sabiduría, pero... Y en la medida que después, eso cuando estaba en el mundo yo lo consideraba, pues para mí era una persona muy sabia. Sabia en el mundo, sabia en lo que yo consideraba que era sabio. Sabe de verdad en lo que yo consideraba que era de verdad. Óigame bien, mi concepto de verdad, mi concepto de sabiduría. Cuando yo aprendí, cuando yo estuve en el camino del Señor, cuando yo vine un día a revisar quién era esa persona, resulta que esa persona era un cristiano que Dios le había dado, pues financieramente le había dado mucho. Y él sacó un libro sobre eso, cómo había sido su forma de ser, ¿Cuántos libros han sacado de cómo he sido yo, cómo he crecido, qué tengo? ¿Cuántos influencers, ¿sí? han dicho, si usted quiere conseguir dinero, tal cosa en cantidades, entonces venga, métase aquí, espiche este botón y métase aquí y págueme a mí para yo poder enseñar lo que nosotros estamos recibiendo de gratuidad, que Dios nos da a nosotros de regalo todos los días? La forma de caminar de Él, o sea, el conocer. ¿Quién nos dice a nosotros la verdad? Solamente Dios, solamente Dios. ¿Cómo sabe si su caminar ha sido bueno o malo? Cuando usted se muera, mi amado hermano, ¿sí? Y cuando usted se muera, va a saber para dónde va, quién lo recoge, ¿sí? Si nosotros miramos, ¿sí? El Lázaro, ¿quién lo recogió a Lázaro? A Lázaro lo recogieron los ángeles, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y quién recogió al rico de Polón? Nadie, para allá se fue para Dumba, hermano. ¿Sí me comprendieron ahí? Por eso tenemos que pedirle al Señor, pedirle al Espíritu de Dios que nos revele dónde estamos de pie, qué estamos, o sea, por qué estamos aquí sentados. Óigame bien, no que pasemos aquí 20 años, ¿sí? Y a la larga hemos perdido 20 años. Mis amados hermanos, entonces por eso es necesario que nosotros, primero que todo, óigame bien, primero que todo, tengamos un enfoque. Eso es importante. Ese enfoque a nosotros nos da una identidad en Cristo Jesús. Esa identidad en Cristo Jesús nos hace que nosotros cambiemos, o sea, nos montemos en el tren que corresponde, o sea, en el bus, que yo le he dicho muchas veces, el bus, que yo le dije, vamos a Barrosa, el bus, ¿sí? Nos montemos en el bus correcto con un conductor correcto, ¿sí? No que el conductor nos lleve por otros caminos diferentes. No, es que los creyentes somos como las olas del mar. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo. No, mi amado hermano. O somos o no somos. O estamos o no estamos. Y en la medida que usted se identifica, es identificado, tiene la cédula de ciudadanía. Hace poquito estaba mirando que hay una forma de hurtar los carros y es
que le quitan el BIN. El BIN es una fórmula de identificación que le dan a todos los carros que son construidos, hechos, ensamblados. Y ese es el que le da la posesión. O sea, esta camioneta que está afuera, el BIN que ella tiene es la que hace que esa camioneta sea camioneta. Y roban el número ese que va en el motor, que va de pronto en diferentes partes del chasis y lo que sea, lo roban y se lo colocan a otros documentos de otros carros. Ustedes estaban investigando eso. Entonces nosotros, mi amado hermano, tenemos una identidad en Cristo Jesús. Cambió su nombre. Abraham era Abraham. ¿Se volvió qué? Abraham. ¿Oyeron la charla de la pastora que hablaba sobre el H? Sarai, ¿cómo se volvió? Sara. Entonces todas esas cosas Dios tiene para nosotros una piedrita, ¿sí?, en la cual está inscrito nuestro nombre. Óigame bien. Y todos, óigame bien, todos los que hemos sido llamados, hemos sido apartados, hemos sido ungidos, ¿sí?, así sea lo que usted haga, mi amado hermano, Dios lo va a traer para que usted cumpla su propósito. Porque la palabra de Dios dice irrevocable. ¿Qué quiere decir irrevocable? Que no tiene vuelta de hoja. Es irrevocable el llamado, mi amado hermano. Es irrevocable. ¿Por qué? Porque Dios tiene para nosotros un llamado especial y para otros también tiene otro llamado y otro propósito para que cumpla, para que podamos nosotros ser madurados, ¿sí? Porque vendrán muchos a la casa del Señor. Vendrán muchos y estarán en la casa del Señor, así como lo estuvo Judas con Jesús durante todo el tiempo del peregrinaje. Y estarán muchos en la casa del Señor y que vendrán a nosotros para traernos ¿qué? A nuestro oído cosas para apartarnos del camino del Señor. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? ¿Y qué dice el apóstol Juan? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que han estado con nosotros y han salido de nosotros, pero no eran de nosotros. No me gusta mucho, no, yo pienso que es bueno. Yo pienso que es bonito. O sea, para mí es bonito que haya alguien que en un momento dado nos diga a nosotros el número del nombre de la cita bíblica. ¿Por qué es bonito? Porque en esa forma nosotros vamos enraizándonos mejor. Vámonos enraizando mejor. Ya no oímos, ya no predicamos o ya no hablamos de acuerdo a lo que viene a nuestra mente, sino predicamos de acuerdo a la palabra. Yo antes hablaba de la palabra. No, es que tal cosa. Y un día decidí que yo para poder hablar tengo que ir a la palabra. Porque la única fórmula para que usted pueda hablar bien la palabra, o una de dos, o que usted tenga una memoria súper excelente, grande, o que usted de pronto tenga que ir a leer lo que dice ahí. Oigan bien lo que dice ahí, porque a veces nos podemos confundir. Y cuando nos confundamos, entonces estamos ¿qué? Agregándole, quitándole una coma, o un punto, una letra, una consonante, una vocal a la palabra y la estamos ¿qué? Leudando, ¿sí? Una gota de color azul, amarillo, verde sobre un vaso de agua diáfano, transparente, ¿sí?, cae, se difumina y limita la visión. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Ya ese vaso no es un vaso de honra, ya es un vaso que permita ver con claridad. Ya vamos a leer la palabra de una forma diferente. Estamos confundidos, estamos ¿qué? Obnubilados. Estamos obnubilados y esa obnubilación es la que no permite que nosotros podamos hacer. Entonces continuamos. Veníamos en qué? En que recibimos unas arras del poder del Espíritu de Dios, quien nos instruye, nos da el convencimiento, nos lleva a que nosotros estemos plenos en Cristo Jesús, tengamos esa convicción, esa certeza, ¿sí? Y que por medio de esa certeza entonces nosotros caminemos en Él, convencidos en Él, ciertos en Él, y por lo tanto llegamos a un punto que se llama ¿qué? Se llama Él, que nosotros seamos fieles a Él, que tengamos la fidelidad en Él, que tengamos la fidelidad en Él. Antiguamente mis padres y todos los de esa edad, de ese tiempo, ellos decían tal cosa, sí, y cuando decían sí, así lloviera, tronara, así no tuvieran de dónde, ellos conseguían y cumplían su palabra. Ellos eran fieles a su palabra.
Y si nosotros decidimos caminar en este camino, si nosotros decidimos montarnos en el tren de alta velocidad, óigame bien, si nosotros decidimos caminar en el camino de la luz, si nosotros decidimos y tenemos un objetivo que es Cristo Jesús, que es nuestra salvación, que es nuestra vida eterna en Cristo Jesús, en esa Jerusalén celestial, entonces nosotros tenemos que ser fieles a lo que nosotros nos comprometimos. Por eso Dios, cuando sacó al pueblo de Israel del desierto, lo sacó y lo llevó a un sitio y lo hizo caminar durante un tiempo. Lo hizo necesitar, o sea, crear unas necesidades en ellos. Los hizo anhelar. En ese momento ellos ansiaban. Ellos ansiaban lo que antes estaban allá, supuestamente bien, oígame bien, supuestamente bien, pero estaban muy mal. Si nosotros lo miramos, ellos estaban muy mal, estaban en esclavitud. Y nosotros aquí no estamos en esclavitud. Nosotros somos libres de escoger. Usted es libre de poderse levantar y decir, me voy. Nadie le va a decir no. Aquí no hay unas cadenas puestas en las sillas para que usted no pueda levantarse. Aquí no está la puerta cerrada para que todos digamos, no, es que estamos encerrados. No, aquí hay una libertad, somos libres. Y en esa forma, Dios, el Dios creador, el gran yo soy, o sea, yo soy el que soy, llevó al pueblo de Israel por medio de su líder en el desierto, ¿sí?, caminando durante un tiempo, creando unas necesidades imperiosas. Tenemos sed, anhelamos la sed, queremos tener sed, queremos llenar nuestra ánfora. Y resulta que les mostró un sitio donde había agua, y ellos, yo me imagino todos corriendo a buscar de esa agua. ¿O no se imaginan ustedes cuando de pronto damos caramelos? ¿Qué tal que nosotros diéramos caramelos aquí todas las mañanas? Tendríamos aquí toda esta calle llena de gente esperando que nosotros le demos los caramelos. Y resulta que ellos se fueron a coger esa agua y resultó que esa agua que era, que fueron las aguas de Mara. Esas aguas amargas, en ellos, ¿qué produjo? Ellos, oigan bien, ellos venían de recibir ¿qué? Ellos venían de recibir, ¿sí?, unos milagros. Ellos venían de atravesar un mar rojo, ¿sí?, donde yo creo que ellos mirarían a un lado y a otro lado y verían esas paredes de agua ahí quietas, moviéndose por ese lado, ¿sí?, como cuando uno ve un vídeo, ¿sí?, y ve que uno se mueve por ese lado, el agua en ese lado, el torbellino ahí, dele contra la pared de esa agua, ¿sí?, esa pared que Dios formó, y esta otra aquí, ¿sí?, y el camino, oigan bien, un camino seco. Ahora yo les digo a ustedes, ¿será que el camino es culebrero? No, el camino fue un camino donde ¿pasaban qué? Pasaban unos carros, pasaban una serie de cosas, ¿sí?, donde no se hundían. Ahora yo les invito a que usted, o alguno de ustedes no ha estado en un camino de cuarta generación, de cuarta categoría, en donde cada ratico usted en un hueco y se mete en el hueco y hace el carro. Yo sí, porque yo manejé camión, yo conduje camión, conduje un F8 cargado de maíz, cargado de arroz, en donde llegábamos a un hueco y nos tocaba que era casi como un cuarto de hora o media hora mientras pasábamos el hueco, pero despacio. ¿Por qué? Porque si pasábamos rápido se rompía el housing y nos quedábamos varados. Entonces era mejor gastar tiempo. Entonces empezamos a tener ¿qué? Esa paciencia que toca. O corríamos y quedábamos varados, o íbamos despacio y llegábamos a donde teníamos que llegar más tarde o más temprano. Amén. Es por eso que entonces Dios colocó ese sitio, y en ese sitio llegaron y dijeron, pero ¿cómo si nosotros venimos de estar en lo bueno, de estar en lo bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Señor? ¿Por qué a mí? ¿Y qué hace el Señor? Llega el líder y le dice, Señor, mira a mi pueblo, mira lo que está diciendo, mira cómo me golpean, cómo me cachetean, cómo me dicen cosas. Y le dice el Señor, no, mira, coja la ramita de ese árbol y tírelo al agua. Y él obedientemente dijo, fue y la tiró al agua. Y todos fueron a tomar agua y el agua se volvió ¿qué? Agua donde no me iba a hacer daño, donde no tenía parásitos, donde no tenía cosas diferentes, sino que me iba a llenar de sanidad. Iba a llenar de sanidad ¿qué? Nuestro cuerpo, el cuerpo.
óigame bien, el cuerpo. Yo lo tomé, ¿por qué? Porque lo necesitaba mi cuerpo. Óigame bien, tengo que hablar un día esto del cuerpo. Necesitaba mi cuerpo. Llegó, llenó, sació mi cuerpo. Pero yo necesitaba saciar, ¿qué? Mi corazón. Necesitaba saciar mi alma. Necesitaba saciar eso que Él necesitaba hacer en nosotros para que nosotros pudiésemos comprender en quién estábamos, en el camino que estábamos. Vino la bendición de Dios, vino eso, vino esa situación en donde el pueblo mostró el cobre que tenía. Y cuando ya saciaron, ay no, sí Señor, estamos bien, gracias Señor, gracias. Viene usted, como hemos visto muchas veces que hay gente que viene al altar del Señor y usted lo ve aquí todos los días. Yo creo que si hubiese el culto todos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, vendría. Pero como no hay culto, entonces vienen los días, ¿cierto? Pero cuando viene la bendición de Dios, cuando se cumple lo que anda pidiendo, en ese momento Él toma dos decisiones. O una, sigue buscando de Dios, o dos, ya no busca más de Dios. Y aquí es donde miramos ese punto de vista. ¿Qué sucedió después? Dice la palabra de Dios, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Que llamó, a estos también justificó. Que justificó, a estos también ha glorificado al Señor. Amén. Entonces viene la gloria de Dios, viene la justificación de Dios. ¿Ve? ¿Y por qué nosotros fuimos? Hay una enseñanza hace cuántos años, pastora, como unos 20 años que hicimos, ¿sí? En donde hablábamos de las columnas de la iglesia, ¿sí? Hace como un tiempo. Y en ese tiempo hablábamos de que la justificación viene por parte de ¿qué? De la fe, ¿cierto? Somos justificados por fe. Entonces, en la medida que Dios a usted, mi amado hermano, le va enseñando las cosas, en ese momento viene un proceso de Dios en el cual le dice, bueno, ahora vayámonos a ver cuáles son las leyes o cuáles son las ordenanzas que tengo para que usted, el pueblo, lo haga, lo cumpla y de acuerdo a eso usted tenga la bendición que tiene que recibir. Y es en esa medida que usted, mi amado hermano, tiene que empezar a leer la palabra para saber qué son las bendiciones y cuáles son las maldiciones. Para que en la medida que Dios a usted le dé el conocimiento, el entendimiento y el saber en Dios, en Cristo Jesús, en el Espíritu de Dios, en ese momento usted empieza a conocer las bendiciones que Dios tiene para quién. Para usted, mi amado hermano. Para usted, mi amado hermano. No para el líder, no para el predicador, sino para usted, óigamelo bien, para usted, porque para el predicador, porque para el líder, porque para el otro, van a haber otras bendiciones que están en la palabra, pero que son para eso. Porque el Espíritu de Dios da como que, amén, como conviene. Y de acuerdo a la forma como esté tu corazón, de acuerdo a la forma como hayas abierto tu compuerta, de acuerdo a la forma como tú hayas abierto todas las puertas de la casa de Dios, todas las puertas, en esa forma el Espíritu de Dios se va a gozar. Y en esa forma tú también te vas a gozar. El Espíritu de Dios va a dar prosperidad y en esa forma tú también vas a tener prosperidad. Óigame bien, entiéndame bien, óigame bien, no voy a ir a ti a decirte, venga, voy a machacar la palabra y te la voy a entregar a ti en bocadito. No, mi amado hermano, es el Espíritu de Dios el que a ti te entrega las cosas en bocado y te llena y te suple, pero cuando tú abres completamente tu voluntad, cuando tú reconoces que Dios es tu creador, que es tu hacedor, que es tu Rafa, que es tu Elohim, que es tu Jireh, que es tu Nisi, que es tu, ¿sí me entiendes? Tu Adón, en ese momento tú vas a recibir de todo lo que Dios dice en su palabra y que es promesa, es pacto. Es algo que Dios ya dispuso para cada uno de nosotros, que lo dispuso aquí en su palabra, que lo dispuso, mi amado hermano. Cuando tú reconoces que Jesús es el Hijo de Dios y que por su sangre nosotros fuimos lavados y que tú eres Hijo de Dios, tú vas a tener las bendiciones que tienen los hijos de Dios. Y aquí están escritas, leámoslas, aprendámoslas y traigámoslas a nuestro corazón y a nuestra mente. ¿Sí? Y podamos decir que mi corazón, porque mi corazón está, óigame bien, mi corazón es el alma.
Y en el alma, ¿qué tengo? Pensamientos, tengo sentimientos y tengo voluntad. Pero ¿qué es lo que me hace ver lo bueno de lo malo? ¿Qué es lo que me discierne a mí las cosas buenas de malas? ¿Qué es lo que me hace tener una conciencia tranquila, una conciencia serena o una conciencia intranquila? El espíritu, mi amado. Es su espíritu. Pero si su espíritu está completamente revuelto, está todo, ¿sí?, obnubilado, está empañado, no ve, no razona, si usted ha acostumbrado a que todo el tiempo, con el tiempo, la mentira se vuelve verdad, entonces ¿qué pasa? Esa conciencia suya, en vez de pensar en la verdad, ya no tiene sino la mentira y la cree que es verdad. Es cuando usted tiene problemas. Pero cuando usted sabe que su espíritu, o sea, la conciencia suya es transparente, es diáfana, y que es el Espíritu de Dios el que a usted, mi amado hermano, va y se mete. Haga de cuenta, es como el sol que entra, esa luz que entra y que le permite a usted sentarse en el puesto correspondiente, que no se tropieza, que camina usted con certeza, con confianza, con convicción. Esa luz a usted lo llena, le da a usted la certeza de lo que es bueno y de lo que es malo, le permite discernir entre el bien y el mal cuando usted está en ¿qué? En común unión ¿con quién? Con Dios. ¿Es así o no es así? Pero si estamos en común unión con el espíritu del enemigo, ¿qué hacemos? Oigan bien, el mes de noviembre que fue, hablando de quién, y si la pastora le dice a ustedes, yo le preguntaba a la pastora, ¿qué diferencia hay entre el espíritu y el demonio y tal cosa? Porque tenemos que empezar, mis amados hermanos, a caminar como conviene, como es la realidad de las cosas, como es la verdad. No podemos seguir caminando en lo que yo creía, en lo que yo pensaba. Caminamos con la certeza de lo que dice la palabra. Porque a todos los que amamos a Dios, pero a los que amamos a Dios, no a los que no aman a Dios. Muchos vendrán con la Biblia debajo del brazo. Muchos dirán, Señor, Señor. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Apartados de mí. Es así como nosotros, mis amados hermanos, tenemos que vivificar la presencia de Dios. Vayámonos a eso, capítulo 15, versículo 26. Y dijo, si oyen atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hacen lo recto delante de sus ojos, y dieren oído a sus mandamientos, y guardan todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Yo soy Jehová tu sanador. Amén. Entonces ahí Dios les estaba diciendo a ellos que es ¿qué? Un Jehová Rafa, el Dios sanador. Pero óigame bien, es el creador, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el gran yo soy el que soy, mis amados. Él es el creador. Entonces, ¿qué pasa? Él, ¿qué dice? Que si nosotros cumplimos sus mandamientos. Ahora vayámonos a Deuteronomio 28, versículo 1. Y acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Ahora vayámonos a Deuteronomio 6. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová su Dios mandó que los enseñara para que los pongan por obra en la tierra, la cual pasan ustedes para tomarla. Amén. Primero que todo dice que los enseñemos. Segundo que dice que le pongamos, ¿por qué? Por obra, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir ¿qué? El estar en Él, para Él, en Él. Vayámonos a Deuteronomio 11. Amarás a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Entonces yo les pregunto, mis amados hermanos, ¿será que nosotros tenemos enfermedades? Óigame bien, porque Dios es un Dios justo y fiel, principio y fin. Luego prácticamente lo que tenemos es pruebas para poder saber cómo estamos nosotros, cómo caminamos nosotros, en quién estamos. ¿Será que si de pronto cuando viene a mi mente, que si de pronto estamos casados con alguien,
¿sí? Y ese alguien se compromete a traer la casa, o sea, algo a la casa. ¿Será que yo tengo que ir a donde el vecino y decirle, vecino, deme un pedazo de carne? Tengo que esperar y tener fe en quién, en mi esposo o mi esposa. ¿Para qué? Para que traiga lo que prometió, mi amor. Nosotros fuimos confundidos por el enemigo. Óigame bien, fuimos confundidos por el enemigo. Nosotros caminamos siempre creyendo que el vecino, creyendo que el jefe, creyendo que mi papá, creyendo que mis hijos, creyendo que todo me iban a dar a mí la solución, me iban a proveer de todas las cosas, cuando el único proveedor, óigame bien, mis amados hermanos, es Dios. Es Dios. Y Dios es el que provee. Dios le provee a ellos, ¿para qué? Para que ellos me puedan dar. Dios me proveyó a mí, para que yo le pudiese dar a mi familia y pudiese dar a quien Él me dio a mí la orden de que diera. Colocó en mi corazón. Él no vino y me puso un letrero en la puerta, ni vino y me puso un letrero allá en la cama, ni vino y me puso un letrero en la que, allá, acuérdate. No, Señor, Él me dio a mí una libre escogencia. Me dio a mí una cosa para que yo supiese dónde me colocaba y pudiese tener responsabilidad. Oigan bien, responsabilidad y pudiese saber lo que yo estaba haciendo. ¿Qué es lo que yo estoy diciéndole al Señor? Señor, te amo. Venga, ¿y cómo me amo? ¿Qué dice el Señor? Dame, hijo mío, ¿qué? ¿Para qué? Oigamos bien toda la palabra, ¿cierto? Sumémosle todo, ¿cierto? Vayámonos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice Hebreos 4, 12, mis amados? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿con qué tenemos que partir lo profundo? ¿Con qué tenemos nosotros que partir aquello que en un momento dado está ahí amalgamado, ¿sí? Está ahí obnubilado, está ahí, ¿sí? Obstruyendo la visión, no permite que nosotros podamos discernir? ¿Por qué? Porque está lo uno con lo otro. Es que si yo me viene a mi mente como si de pronto un tipo tiene amenazado a alguien y le tiene puesto un arma en la frente y está detrás de esa persona. Si yo disparo, de pronto puedo herir o maltratar a la persona que está por delante. Ese es el proceso que hizo el enemigo con nosotros. Ese es el caminar del enemigo que hizo con nosotros. Nos formó, nos creó, nos hizo, oígame bien, nos hizo, nos metió dentro de un paquete que se llama paquete chileno. ¿Saben lo que es un paquete chileno? Es aquel paquete donde le dicen a usted que tiene muchas cosas pero no tiene nada. Y es así como nosotros por medio del enemigo nos metimos en algo. No, Señor, pero es que si yo me aparto de tu lado, es que si yo me voy para este lado que dice la palabra, entonces yo dejo de hacer esto y mi familia, mis hijos, mis hermanos, todos vienen en contra mía. Y es cierto, vienen en contra suya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. No espere que a ustedes les sonrían y le digan, no, venga para acá. El primer día de la semana, ¿quién vino? ¿Quién entró a Jerusalén? ¿Qué decía el pueblo de Dios? ¿Qué decía el pueblo? Y después, a los 3 días, ¿qué pasó? 3, 4 días. ¿No lo estaban crucificando? ¿No estaban cambiándolo por Barrabás? No lo estaban cambiando. O sea, muchas veces nosotros cambiamos la verdad por la mentira. Muchas veces nosotros creemos que lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo es verdad, cuando es mentira, mi amor. Pero se llena de la verdad. No es que si el científico tal dijo tal cosa es porque eso es cierto. Hermano, ¿cómo va a ser cierto? Fíjese la teoría, que es una teoría, la de Darwin, y no la han podido confirmar. No han podido confirmarla. ¿Por qué? Porque no es cierto lo que él dijo. Pero ahí siguen las escuelas, los colegios enseñando sobre esa teoría cuando no existe, cuando no es cierta. Pero ahí, bueno, la teoría ahorita, la que viene ahorita. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 20? Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Amén. Entonces, ¿qué no tiene excusa? O sea, todo lo que estoy viendo, tengo que analizarlo, tengo que verlo, tengo que bogar mar adentro, tengo que profundizarlo, tengo que llegar a entender cuál es la raíz de esta palabra. ¿Para qué? Para que la misma raíz de la palabra me diga a mí lo que es la verdad en cuanto a esa palabra. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Sí vieron el por qué estamos? La pastora está predicando una cosa y yo estoy predicando otra cosa. ¿Sí vieron lo que es bueno? Entonces, ¿qué pasó? No reconocimos. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? El enemigo nos cubrió a nosotros de una cosa, de algo, y nos hace ver cosas. Óigame bien, nos hace ver cosas. Lo digo por experiencia propia. Y lo he dicho muchas veces. Cuando yo comentaba, yo decía, hablaba de aquel amigo mío que era un profesional, que ya estaba de edad, que tenía una familia, que era una familia, que yo creo que era una familia de mostrar, en donde la señora era una señora de calidad. Oígame bien, no estoy diciendo que las mujeres no sean de calidad, sino que ella era de calidad. ¿Por qué? Por sus conocimientos, todo lo que ella tenía, su cultura, y él decidió escoger una mujer que cuando yo la fui a mirar, le faltaban los dientes, caminaba en las alpargatas, ¿sí?, descalza, ¿sí?, los pies eran todos amplios, llenos. ¿Qué le pasó a esa visión? ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿Qué le pasó a esa mente? ¿Qué le pasó a ese conocimiento? ¿Qué le pasó a ese entendimiento? ¿Qué le pasó a esa persona? O sea, ¿qué nos pasa a nosotros, mis amados hermanos? ¿Qué nos sucede a nosotros? Entonces, ¿por qué tengo yo que seguir? Señor, luchar contra esa roca, cuando es que tengo que ir y decirle, Señor, permítame subir a la roca, permítame que usted sea mi fundamento, permítame que yo pueda construir, Señor, en ti, mi amado Señor Jesús, en tu palabra. ¿Para qué? Para que lo que yo construya sea en oro, en plata y en piedras preciosas, mi amado Señor, y que yo pueda discernir, Señor, lo que es la madera, el heno y la hojarasca, para que cuando venga el fuego, Señor, porque va a venir el fuego, va a venir la prueba, va a venir la tribulación, va a venir la aflicción, va a venir todo, ¿sí? Y yo tengo que estar en ti, mi amado Dios. ¿Para qué? Para que estar enraizado, completamente convencido del Dios en que tengo, y que eso que queme todo lo que no sea de ti, mi amado Dios, y yo pueda, ¿qué?, haber edificado en lo que verdaderamente sirve, en el oro, en la plata y en las piedras preciosas. ¿Sí me entendieron, mis amados hermanos? ¿Sí me entendieron lo que es estar en Él? ¿Sí me entendieron lo que es ser llenos del Espíritu? ¿Sí me entendieron lo que es estar llenos del Espíritu de Dios? ¿Sí entendieron lo que es bogar mar adentro? ¿Será que yo me puedo quedar en pispirispis? No, es que mi amado hermano, deja a un lado ese ego, deja a un lado esa vanidad, deja a un lado esa autosuficiencia, deja a un lado ese autocontrol, deja a un lado todas esas cosas. Ve y busca cuáles son los dones del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que tus frutos sean unos frutos satisfactorios para Dios. Deja a un lado las obras de la carne, mi amado hermano. Ve a la palabra y busca qué quiere decir obras de la carne y qué significan las obras de la carne en tu vida. Pero ve y busca cuáles son las obras, cuáles son los frutos del Espíritu de Dios. Dominio propio, paciencia, benignidad, longanimidad, fe, amor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que si tú no tienes amor, de nada te sirve todo. De nada te sirve. ¿Por qué? Porque vas a mostrar el cobre, mi amado hermano. Y es así como Dios entonces les dio sus leyes, dijo, hagan esto, y si ustedes hacen esto, si nosotros hacemos esto, si nosotros cogemos la palabra, no la ponemos allá en la estantería, dígame bien, ni la colocamos acá delante de nosotros, allá cerrada. Si nosotros la abrimos y le decimos al Espíritu de Dios, Señor Espíritu de Dios, dame esa luz, dame ese conocimiento, entendimiento, y dame la sabiduría para poder entender lo que tu palabra dice, mi amado Dios. Lo que traes tú acá, en esa convicción y esa certeza, para que tú puedas serle fiel a quién, para que tú puedas saber por qué tienes que ser pan para los demás. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, tú has recibido un pan,
Tú has recibido un pan, tú recibes del Señor muchas cosas. Tú recibes del Señor cuántas cosas en la parte financiera. Tú recibes del Señor cuántas cosas en la parte de tu cuerpo, de tu salud. Óigame bien, de tu cuerpo, estoy hablando del cuerpo. ¿Cuántas cosas tú recibes de tu sanidad en el alma? En el alma. ¿Cuántas cosas tú recibes de Dios para que seas tacaño, seas poco, para darle a aquel quien te da todo? Para darle a tus hermanos. Yo le he dicho mucho a mis hijas. Le digo, el anhelo de mi corazón es que ustedes se quieran con todo el corazón. Que verdaderamente se amen, se quieran. Porque en la medida que ellos amen en el amor de Dios, en esa medida ellas van a poder entregar todo sin pedir nada a cambio, mi amado hermano. En esa medida ellos van a hacer esa música celestial que va a darles a ellos un testimonio para que ellos puedan caminar en ese testimonio y decir, yo camino en el camino del Señor. Tenemos que ser nosotros testimonio para quién, para aquellos, hasta para nosotros mismos, mis amados, para nosotros mismos. O sea, yo tengo que ser fiel a mí mismo. Porque la palabra de Dios dice que si yo destruyo la casa de Dios, el templo de Dios, ¿qué sucede? Él nos va a destruir a nosotros. Entonces, ¿por qué yo hago lo que va en contra de la palabra de Dios? ¿Por qué yo camino en contra de Él? Entonces, ese ir en Él, óigame bien, ese estar dentro de Él, ese caminar en Cristo Jesús, ese caminar en el Espíritu de Dios, ese hacer la voluntad de Dios, ese decir, bueno, yo hago la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque a mí me va bien. A mí una vez me dijo alguien, bueno, ¿y usted por qué camina en lo financiero así? Y yo, porque es que yo recibo la bendición de Dios en lo financiero. Le digo, pero es que usted es un tipo que aprovechado. Le dije, no, aprovechado no. Le dije, aprovechado no. Aprovechado es que a mí Dios me reveló su palabra y me reveló la parte financiera y yo camino de acuerdo a eso en la parte financiera. ¿Qué hago? Pues yo le cumplo a Él en lo financiero. Yo le cumplo a Él en el amor. Yo le cumplo a Él en todo. Y si yo le cumplo a Él en lo financiero, díganme, mis amados hermanos, si Dios no va a darme a mí lo que conviene. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto al padre? Que si un padre no le da a un hijo piedras, culebras, tal cosa así, entonces ¿cómo va a ser Dios que me va a dar a mí como hijo de Él? Si yo soy, lo que dice su palabra así, a todos los que amamos. Óigame bien, empezamos con ese Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora vayámonos al versículo 30 de ese Romanos capítulo 8, ya termino. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Amén. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Sí. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Amén. Entonces fíjense, mis amados hermanos, ¿quién nos separará de quién? Entonces, De Dios, que si yo estoy en Él, óigame bien, estoy en Él por Él. No es porque yo sea yo, no es porque yo sea el que hago obras, no es porque yo sea el que digo todo el tiempo con la Biblia debajo del brazo caminando. O llego a la iglesia y la pongo en mis piernas. No es por eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién a mí? ¿Quién? Entonces, ¿qué más quiere que les explique, mis amados hermanos? ¿Por qué tengo que estar en Él? Porque ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo profundo, ni nada de eso, ni los ángeles, ni los principados, ni nada que puede separar del amor en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tengo la plena fe, la convicción, la certeza, el enfoque. Tengo prácticamente la fidelidad de Él, luego yo también soy fiel para Él, luego prácticamente nada me puede separar de quién y de sus promesas. De esto que está escrito, mi amado hermano, cuando usted lo lea, si usted está en Él, si usted camina en Él, va a tener un para, que después vamos a hablar más adelante sobre eso, un para. Óigame bien, y no hable nada más, sino 6 renglones. Pero quiero que ustedes me entiendan, quiero que ustedes entiendan el poder de Dios. Quiero que ustedes entiendan, ¿sí? ¿Por qué Dios a usted los ama tanto?
¿Por qué nos ama tanto? ¿Por qué verdaderamente el amor de Dios es así, tan bonito, tan excelso, tan amplio, tan profundo, tan infinito? Porque el amor de Dios es infinito. La bondad de Dios es infinita. Lo que Dios tiene para nosotros es infinito. Cuando nosotros lo entendamos, ¿sí? Vamos a hacer como me dijo a mí el amigo mío, me dijo, pero es que usted ya sabe por dónde van las cosas. Le dije yo, porque es que Dios me ha dado un conocimiento, un entendimiento y un saber en Él, para yo poder disfrutar de lo que Él me está dando, que si vengo y tengo nada más lo que tengo y tengo que entregarlo, yo lo entrego porque sé que Él me va a suplir todas mis necesidades, porque sé que Él es aquel que verdaderamente suple las necesidades de ¿quién? De mis hijos, suple las necesidades de mis nietos, suple las necesidades de mis hermanos, suple las necesidades de la familia de mis hijos. Óigame bien, porque mis hijos también tienen familia. Suple las necesidades de Él, o sea que prácticamente es un campo tan amplio, tan amplio, tan amplio, pero inmensamente grande. Por eso venimos a Él a pedirle perdón. Por eso venimos a Él a decirle gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Por eso le decimos a Él, Señor, andaba buscando un regalo para ti, pero solamente tú quieres mi corazón. ¿Será el corazón de Luis Pinto antes de? ¿O será el corazón de Luis Pinto después de? Creo que es el corazón de Luis Pinto después de. Esto es lo que anda buscando Él, que yo le pueda servir a Él, que sea un sunergos, un colaborador de Él. Si a mí me dicen, haga tal cosa, tengo que hacerla. ¿Por qué? Porque Él me lo manda a hacer. Él me lo manda a hacer. Él me levantó en estos días, creo que le comentaba a la pastora, me levantó a las 2 de la mañana a orar. Me despertó, que yo como haga de cuenta un bombillo prendido. ¿Yo qué tengo? ¿Yo qué? Hermano, a orar, porque eso es lo que uno tiene que hacer. No hacer pispirispe y no dar vueltas en la cama, sino a orar. Oré un rato, me acosté otra vez y, bueno, mis amados hermanos, cerremos nuestros ojos, digámosle al Señor gracias por la enseñanza. Pienso que algo fue importante. Aún tenemos que llegar ¿a dónde? A Elín. ¿Para poder qué? Para poder recibir completamente todas las cosas. Y tenemos que verlo el becerro de oro para poder comprender la sanidad de Dios en toda su palabra. Amén. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por este momento, Señor. Prepáranos para poder recibir, Señor, el pan y el vino, Señor. Para poder recordar, Señor, rememorar tu momento, papá Dios. Porque tu palabra dice que nosotros, Señor, lo haremos en memoria tuya, mi amado Dios, mi amado Jesús. Y a eso hemos venido, Señor. Permítanos, Señor, estar cada día más y más en ti para poder caminar en ti, mi amado Dios. Y que seas tú, Señor, guiándonos completamente en el nombre de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.